Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera a los Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1. Y vamos a leer los primeros 5 versículos de esta carta. Primera a los Tesalonicenses capítulo 1, para leer del 1 al 5. Vamos a esperar que aparezca en la pantalla para... Bueno, en lo que aparece en la pantalla es Primera Tesalonicenses 1, del 1 al 5. Ahí está. Ahí por si alguien sabe francés, pues ya está. Vamos a leer, dice así, todos juntos acompáñenme a leer, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cual fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Lea nuevamente conmigo el versículo 5, dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias en esta tarde porque nos permite reunirnos en tu nombre, no solo para alabarte y bendecirte, sino para que tú nos hables a través de tu palabra. Te pido que bendigas este mensaje, Señor, para que tú hables a nuestro corazón, que aprendamos la importancia que tiene que tener el Evangelio para cada uno de tus hijos, Señor. Permítenos poder aprender hoy en esta tarde algo para nuestra vida como hijos tuyos, y que el mensaje pues sea bendecido por ti, Señor. Explicamos tu bendición, úsame, Padre, te lo pido en nombre de Jesús. Amén. La iglesia de Tesalónica, hermanos, la iglesia de Tesalónica fue fundada en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y ese principio referente o el referente histórico lo encontramos ahí en Hechos capítulo 16 y Hechos capítulo 17. Y hermanos, la iglesia de Tesalónica no presenta problemas ni de orden ético ni de orden moral. Sin embargo, algunas personas, como sucede en muchas iglesias, mal o bien intencionadas, habían alterado el ánimo de los hermanos. Habían alterado el ánimo de los hermanos, y sobre todo en cuanto a lo que se refiere a la doctrina de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como nosotros vemos en las dos cartas, en la de Primera y Segunda de Tesalonicenses, los hermanos, en ese tiempo que Pablo les escribe, los hermanos estaban experimentando grandes tribulaciones, grandes problemas, grandes situaciones difíciles en su vida, y alguien, en nombre de los apóstoles, envió una carta ahí a los hermanos en la que se enseñaba que ya había llegado el cumplimiento de las Escrituras en cuanto a la profecía de la segunda venida de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo, al ver esa circunstancia, ¿qué hizo? Se vio en la necesidad de explicar que todavía no es la venida del Señor. Él se vio en la necesidad de explicarles: hey, no es cierto eso que han oído, el Señor no ha venido todavía. Y él empieza a explicar y les empieza a decir que las aflicciones que está viviendo la iglesia, que las aflicciones que está viviendo el pueblo de Dios, son situaciones que se viven por causa de los creyentes, se viven por causa de la fe de los creyentes, y se viven por la incredulidad de los que rechazan a Jesús.
Entonces, el apóstol Pablo lo que hace al escribir estas dos cartas es corregir esta deficiencia doctrinal que la aclara perfectamente ahí en el capítulo 4. Ahora, no vamos a estudiar ese evento del capítulo 4, vamos a estudiar algo que está en el capítulo 1. Solamente quería que supieran por qué escribió el apóstol Pablo estas dos cartas, pero vamos a hablar de lo que es el Santo Evangelio, el Evangelio que llegó a los tesalonicenses. El mensaje, hermanos, es que como iglesia necesitamos ser leales al Evangelio. Entonces vamos a ver la importancia del Evangelio. Y quiero que veamos, hermanos, que enfoquemos nuestra atención en el tema del Evangelio, en la importancia del Evangelio. Y lo primero que vamos a encontrar, en primer lugar, en el versículo 5, es el recibimiento del Evangelio. Vean el versículo 5, hermanos. Ahí está el versículo 5. Léanlo fuerte, dice: pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Interesante, dice que el Evangelio no llegó solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo, con plena certeza. ¿Por qué, hermanos? Porque el Evangelio es una doctrina. Quiero que vean 1 Corintios 15, 1 Corintios 15 del 1 al 3. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 1 de los 1 Corintios. Vamos a esperar a que le esté en la pantalla. Dice ahí 15:1, hermano. Ahí estamos. Dice del 1 al 3: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y lo que está viéndose aquí en esta carta a los Corintios, el mismo apóstol Pablo que le escribió a los tesalonicenses, les habla de la importancia del Evangelio. El Evangelio, hermanos, se centra en la persona de Jesucristo. El Evangelio es las nuevas de salvación. Entonces, el Evangelio se centra en la persona de Jesucristo, porque si nosotros vemos la Biblia, hermanos, vemos la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis, el personaje principal en toda la Biblia, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Y lo encontramos de diferentes maneras manifestado, explicado a Jesucristo en todos los libros de la Biblia. Entonces, el Evangelio se centra en la persona de Jesucristo. Pero también, hermanos, el Evangelio es poder. Veíamos ahí en Tesalonicenses que es poder de Dios. Y dice Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. También dice en Tesalonicenses que es poder del Espíritu Santo. ¿Y acaso no dice allí en Hechos 1:8, el doctor Lucas dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos que el Evangelio se centra en Cristo. El Evangelio es poder de Dios, es poder del Espíritu Santo, hermanos. Y si es poder de Dios y si es poder del Espíritu Santo, todo lo que nosotros podemos hacer en favor del Evangelio no es en nuestras fuerzas. No es en nuestras fuerzas, hermanos, es en el poder de Dios, porque solo en el poder de Dios es posible el milagro de la conversión. Quiero que regresemos a 1 de Tesalonicenses 1 y veamos versículos 9 y 10. Vean lo que dice el versículo 9, hermanos. Lean fuerte conmigo, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? ¿Quién de ustedes fue convertido de los ídolos a Dios? Creo que todos aquí, o la mayoría, fuimos convertidos de los ídolos a Dios. Dice ahí, para servir al Dios vivo y verdadero, hermanos. Hermanos, la conversión de las almas es el resultado de ganar almas. El resultado de salir a ganar almas
ocurrió en la vida de muchos de nosotros, si no es que en todos, en que alguien vino y nos compartió el Evangelio, nos compartió la palabra de Dios, y por el poder de Dios fuimos salvos. Fuimos salvos por el poder de Dios, no por la persona que nos compartió, sino por el poder de Dios, hermanos. Solamente Dios utiliza a los creyentes para que nosotros vayamos y seamos los que llevamos el mensaje. Nosotros no convencemos, hermanos. Nosotros solamente compartimos el mensaje, y el poder del Espíritu Santo es el que trabaja en los corazones de las personas y los convence. Solo el poder de Dios, hermanos, hace posible el milagro de la conversión, y nosotros hemos sido convertidos de los ídolos a Dios para servirle, para glorificarle. Dice el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Está diciendo aquí, hermanos, este pasaje, que nuestro trabajo en este mundo es ganar a otros para Cristo, llevar el Evangelio, que el Espíritu Santo los convenza de pecado y que sean salvos, y que nuestro trabajo es servir a Dios para esperar juntos su venida. Eso es lo que estamos esperando, hermanos. Entonces, lo primero que pasó en Tesalónica es que los tesalonicenses recibieron el Evangelio. La segunda cosa que ocurrió es la práctica del Evangelio. Vean el versículo 6. Versículo 6, ¿ya lo tienen? Vamos a leerlo fuerte juntos. Dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Interesante, hermanos. Dice, y vosotros, o sea, le está diciendo Pablo, y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros. Es decir, hermanos, ellos vivían como los apóstoles porque los imitaban. Dice, vinieron a ser imitadores de nosotros, dice, y del Señor. O sea, no solamente imitaban los tesalonicenses a los apóstoles, imitaban al Señor Jesucristo. Dice, y recibieron la palabra en medio de gran tribulación. ¿Cuántos de ustedes no estaban viviendo una gran tribulación o un problema o una dificultad en su vida cuando recibieron a Cristo? ¿Pasó en su vida? Creo que todos cuando recibimos a Cristo es porque estábamos viviendo un momento difícil, una situación en la que necesitábamos la ayuda urgentemente de Dios. Y Dios vino a nuestro rescate, y no solamente nos salvó, sino que transformó la circunstancia en la que nos encontrábamos. Y eso era lo que estaban haciendo ahí los tesalonicenses, practicando el Evangelio, imitando a los apóstoles, imitando al Señor Jesucristo. Dice, con gozo del Espíritu Santo. Y eso es interesante, hermanos. Vivían con gozo del Espíritu Santo, recibían la palabra en medio de la tribulación, pero con gozo en el Espíritu. ¿A poco no es cierto que cuando fuiste salvo, hubo gozo en tu corazón? Y tal vez muchos estábamos en ese momento viviendo un problema grande, un problema fuerte, pero al recibir a Cristo hubo gozo en nuestro corazón, y eso pasaba con los de Tesalónica, hermanos. Tenemos la enseñanza del fruto del Espíritu. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 atributos, y el segundo de ellos es el gozo, hermanos. El gozo que no depende de las circunstancias exteriores, no depende de la gente que te rodea, no depende de las cosas que están a tu alrededor, no depende de los demás, depende de tu comunión con Dios, depende de que tú estés haciendo la voluntad de Dios, viviéndola bajo la dirección del Espíritu Santo. Hermanos, eso hacían los hermanos de Tesalónica, estaban gozosos en medio de las tribulaciones, y así debemos de estar nosotros gozosos, hermanos. Tenemos problemas, tenemos situaciones adversas, pero debemos gozarnos en medio de las tribulaciones. Los hermanos de Tesalónica eran modelo a otros hermanos. Vean el versículo 7. Versículo 7, ¿cómo dice el versículo 7, hermanos? Primera a los Tesalonicenses 1:7, ¿cómo dice ahí? Espérenme tantito. Ahí está. Otra vez dice, de tal manera que habéis sido ejemplo. Dice, no solamente imitaban a los apóstoles, a Jesús, no solamente estaban con gozo en medio de la tribulación, sino dice, de tal manera que habían sido ejemplo a todos los de Macedonia, a todos los de Acaya,
que habían creído. Eso nos habla, hermanos, de que ellos daban buen testimonio y de que tú y yo necesitamos dar buen testimonio. Dar buen testimonio de que somos de Cristo, hermanos, que somos diferentes, que no somos como las demás personas. Y eso es importante, hermanos, el testimonio. Primero recibieron el Evangelio, segundo practicaron el Evangelio y tercero, hermanos, y muy importante, difundieron el Evangelio. Quiero que veamos el versículo 8. Difundieron el Evangelio, hermanos. Por eso es que nosotros salimos a ganar almas, porque necesitamos difundir el Evangelio. ¿Qué dice el versículo 8? Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Hermanos, esto que dice este versículo es lo que nos hace falta. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Dice, o sea, habiéndose ido el apóstol Pablo con su equipo de trabajo, fue divulgada la palabra del Señor. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que divulguemos la palabra de Dios, no solamente aquí en la iglesia, no solamente aquí en nuestra colonia, sino en todo el municipio, en los estados de la República, en todo el mundo, que estemos nosotros compartiendo la palabra de Dios con la familia, con los compañeros del trabajo, de la escuela, con los vecinos, en todo lugar, hermanos. Eran hermanos con fervor misionero, porque dice el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Además tomaron la iniciativa de convertirse en misioneros, porque dice que no solo en Acaya y en Macedonia, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Y hermanos, eso estamos haciendo como iglesia. Se ha extendido el Evangelio no solamente por nosotros aquí en este lugar, sino por los misioneros que apoyamos. La semana que entra viene un misionero que estamos apoyando y que está predicando el Evangelio, la palabra de Dios en otro lugar, y así estamos apoyando a muchos otros misioneros que en México y en el mundo están predicando la palabra de Dios. Y no solamente pasó eso con los de Tesalónica, dice al final, dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Los hermanos de Tesalónica fueron un alivio a la carga apostólica. Pablo no tenía que estar ahí para que ellos fueran a predicar. Hermanos, no está el pastor hoy aquí, no tiene que estar aquí para que nosotros vayamos a predicar el Evangelio. Entonces, todos los hermanos de la iglesia debemos compartir y difundir el Evangelio, salir a ganar almas. ¿Saben qué me dio tristeza la semana pasada? La semana pasada alguien me dijo, ya nos vamos porque es hora de salir a ganar almas, es para que los hermanos vayan a salir a ganar almas. Y yo me pregunto, ¿el trabajo de ganar almas solamente es de unos cuantos? ¿O es de toda la iglesia? De toda la iglesia. Y ese es algo que ha pasado históricamente en las iglesias, que los hermanos piensan que ciertas labores, ciertas funciones solamente son para ciertos hermanos, cuando hay muchas cosas que son para toda la iglesia. Todos podemos compartir de Cristo, todos. Y lo único que necesitamos, hermanos, es nuestra experiencia de salvación. O tan sencillo como agarrar un folleto y leerlo para compartirle a una persona. Entonces, hermanos, necesitamos difundir el Evangelio. Ellos recibieron el Evangelio, ellos practicaron el Evangelio, ellos recibieron el Evangelio. Número 4, hermanos, el poder del Evangelio. Quiero que vean el versículo 5. Versículo 5, ¿cómo dice, hermanos? Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Dice ahí, hermanos, que nuestro Evangelio, dice, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Y la palabra poder, hermanos, viene del griego dunamis, que quiere decir dinamita. Así de fuerte es el poder del Evangelio, hermanos, porque el Evangelio es poder, no para destruir, hermanos, sino para convertir,
Porque yo les quiero asegurar, hermanos, y ha pasado históricamente, que el ser humano más depravado o el ser humano más violento puede ser convertido en el ser más santo y pacífico por el Evangelio, hermanos. Solo por el poder del Evangelio, el ser más violento o más depravado puede ser convertido a Cristo por el poder del Evangelio. Yo me acuerdo de un hermano que conocimos, mi esposa y yo, ahí en la iglesia en Cuautitlán. Y el hermano, cuando llegó a la iglesia, si ustedes lo veían, llegó pues mal encarado, con una cara de pocos amigos, y era un hombre que era líder de una pandilla, que era golpeador, que era drogadicto. Ellos se metían al gimnasio y mientras estaban haciendo ejercicios se estaban drogando. Y ustedes lo veían, así lo veían, flaco, delgado, pero estaba fuerte como él solo. Cuando decían el manos de piedra, le decían el garrudo porque tenía mucha fuerza el hermano. Y el hermano, de ser una persona completamente agresiva y violenta, se convirtió en un hijo de Dios, manso, humilde y servidor. Dios lo hizo. El poder del Evangelio, hermanos, puede transformar la vida del más violento, del más depravado. Hermanos, el Evangelio es poder en la conversión. ¿Cómo dice en el versículo 9 que fuimos convertidos de los ídolos a Dios? ¿Cómo dice también? Hay poder en la obediencia, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y hermanos, ¿qué quiere decir con esto cuando está diciendo la manera en que recibieron a los apóstoles? Es muy importante la manera en que nosotros recibimos a la gente en la iglesia. Ser amables, ser agradables, ser afectuosos, ser hospitalarios, ser serviciales. Que la gente pueda ver que nosotros somos gente con esa característica. Que cuando venga un predicador, venga un pastor, venga un visitante, podamos ser amables, agradables, afectuosos, hospitalarios, serviciales. Que la gente pueda ver eso. ¿Sabían ustedes que una persona que entra a la iglesia por primera vez, en los primeros 15, 20 minutos va a determinar si regresa o no? ¿Por qué? Porque va a depender de la manera en que lo tratemos durante ese tiempo. Ha habido gente, el otro día le compartí de Cristo a un vecino de allá de mi trabajo y lo mandé a una iglesia. Le digo, mira, aquí cerca de donde tú vives hay una iglesia, ve, y ahí seguramente te van a dar la bienvenida y te van a mostrar el amor. Y para mi dolor y mi tristeza, cuando lo volví a ver, le digo, ¿cómo te fue en la iglesia? Dice, bien. Digo, ¿te dieron la bienvenida? No. ¿Se acercó alguien a ti? No. Y es triste, porque él ya no quiso regresar. Hermanos, es muy importante que nosotros seamos cristianos verdaderos, agradables, afectuosos, hospitalarios. Sé que a veces tenemos problemas, a veces tenemos cargas. Decíamos el hermano Ricardo y yo, dice, como que este hermano a veces tiene sus problemas y cuando trae problemas no nos habla. Y cuando no tiene problemas y está contento nos anda hablando hasta por los codos. Y hermanos, de verdad que debemos de mostrar testimonio siempre. Yo sé que tengo mis problemas, pero el hermano no tiene la culpa, la visita no tiene la culpa. ¿Sí me explico? Entonces, hermanos, los de Tesalónica primero recibieron el Evangelio, en segundo lugar practicaron el Evangelio, en tercer lugar difundieron el Evangelio y en cuarto lugar vivieron y conocieron el poder del Evangelio. Y último lugar, hermanos, la esperanza del Evangelio. Vamos a ver primero a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. Vean el versículo 10, hermanos. ¿Qué dice ahí? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y esperar de los cielos a su Hijo. Hermanos, si algo nos queda a nosotros es saber que Jesús viene pronto. Con lo que está pasando en este mundo hoy en día, está más que claro, más que evidente que Jesús viene pronto. Compartía el otro día el pastor Ezequiel Salazar
de una persona que estaba leyendo la Biblia y se le acercó. ¿Y qué lees? Dice, el Apocalipsis. Dice, y esa persona que le preguntaba, no era el hermano Ezequiel, sino alguien que era un estudioso del Apocalipsis, que conocía el tema. Y le dice, ¿y entiendes lo que lees? Dice, pues no entiendo mucho, pero lo que sí sé es que al final ganamos. ¿Y no es cierto que ganamos, hermanos? Que en el Apocalipsis, al final de todo lo que va a pasar, ¿dónde vamos a estar los creyentes? Así es, vamos a estar con Dios, ganamos al final de cuentas. Satanás ya está derrotado, los que no recibieron a Cristo, pues lo siento, ganamos, hermanos. Jesucristo viene por nosotros, pero no quiere nada más venir por nosotros, quiere venir por toda la gente que está afuera. Es importante, hermanos, entender que el Evangelio trae bendiciones al ser humano. Desde el preciso momento en que el pecador recibe a Jesucristo como su Salvador personal, desde ese momento ya hay bendiciones en la vida del nuevo creyente. ¿A poco no cuando recibiste a Cristo, lo primero que entró a tu cuerpo fue el Espíritu Santo? Lo primero que tuviste fue salvación y vida eterna. Lo primero que tuviste fue el sello de la salvación. Entonces, desde ese momento ya hay gozo, ya hay bendición en tu vida. Hermanos, muchas personas se vuelven críticas del Evangelio y a veces piensan que cuando hablamos del Evangelio solo se trata de cuestiones espirituales, y no es cierto. El Evangelio no solamente se trata de cuestiones espirituales. Es un mensaje espiritual, sí, cierto. Pero los alcances del Evangelio, hermanos, son de otra índole. Díganme, el tema que predicó el pastor en la mañana, ¿era cuestión espiritual o era cuestión material? Material. Hablaba de las finanzas. Aunque el Evangelio es un mensaje espiritual, su alcance es de índole económico, es de índole moral, es de índole cultural. Hermanos, por eso es que un creyente en Jesucristo no es un borracho, no es un drogadicto, no es un alcohólico, no es un ladrón. Un creyente en Jesucristo, hermanos, cuando entiendes el mensaje que se predicó en la mañana, no vas a malgastar tu dinero en cosas que no debes. Un creyente en Jesucristo piensa en la formación espiritual e intelectual de su familia. Un creyente en Jesucristo busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice ese pasaje de Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. ¿Y de qué estaba hablando? Del vestido, de la vestimenta, de la ropa que usamos, del techo de la casa, del lugar donde vivimos. Está hablando del alimento que necesitamos para nuestra vida diaria. ¿Cosas espirituales? No, son materiales, pero que Él nos las da como consecuencia de ponerlo en primer lugar en nuestra vida. Un creyente en Jesucristo, hermanos, no resuelve sus problemas solos. Por eso estamos aquí. Porque, ¿qué dice Jesucristo allá en Mateo 11:28 al 30? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, el Evangelio es una bendición para la vida del creyente. Es una bendición en el allá y en el mañana. El Evangelio dice que Cristo vendrá otra vez, por segunda vez, por su pueblo. Y necesitamos, hermanos, ser leales al Evangelio. Las bendiciones espirituales, las bendiciones materiales, hermanos, llegaron a los tesalonicenses como resultado de su entrega a Jesucristo, mediante la recepción del Evangelio que los apóstoles llevaron a Tesalónica. Y yo no sé, hermano, pero si tú te atreves a confiar en Dios y confiar en el Evangelio, vas a tener bendiciones no solamente en el área espiritual, sino también en las demás áreas de tu vida. Necesitamos entender, hermanos, que una vida desleal es una vida desperdiciada. Hermano, ¿cuál ha sido el objeto de tu vida hasta ahora?
¿Congregarte religiosamente? ¿Solamente congregarte los domingos como una manera de vivir religiosamente? Es triste oír que alguien dijo, pues no voy a venir en la tarde porque no va a estar el pastor. Como si el pastor fuera el centro de nuestra atención. ¿Quién debe ser el centro de nuestra atención? Jesucristo, Dios, su palabra. Hay gente que el objetivo de su vida es la conveniencia personal, el provecho, la comodidad, la ventaja. Hay gente que solamente está en la iglesia y quiere que se haga todo a su manera para sentirse a gusto. Hay gente que nada más quiere que se cante lo que a él le gusta para sentirse que así está a gusto. Hermanos, el Evangelio y todas esas cosas, hermanos, el Evangelio solamente debe ser el objeto de nuestra vida, no todas las demás cosas. Necesitamos negarnos a nosotros mismos. Nosotros debemos tener como objetivo solo lo que Dios nos da por medio del Evangelio. Un objetivo dirigido hacia Él, un objetivo para darle honra y gloria a Él. Y cuando nosotros logramos establecerlo así en nuestra vida, lograremos la paz y la satisfacción cuando Dios es suficiente para nosotros. Así es que hagamos lo que hagamos, hermanos. Ya sea que estudiemos, que trabajemos, ya sea que administremos un negocio o una empresa, ya sea que seamos amas de casa, nosotros debemos tener el objetivo que Dios nos da, el Evangelio, hermanos, para dar gloria a Dios. En la película titulada Libre como el viento, el protagonista de esta película estaba encerrado en la cárcel. Y ahí en la cárcel él clama a Dios y dice, Dios, yo soy inocente, yo no he matado a nadie. Y entonces Dios le responde, hijo, cierto, yo te reconozco, tú no has cometido homicidio, sin embargo eres culpable. Y atónito el protagonista dice, ¿pero por qué soy culpable, Señor? Y él responde, Dios le responde y le dice, tú no has asesinado a nadie, pero has desperdiciado tu vida y tu tiempo ignorando el Evangelio. Ese es tu pecado. Y hermanos, y qué triste que al final de nuestra vida Dios nos pueda juzgar por ignorar el Evangelio, por no tomar en cuenta el Evangelio. Una vida desleal al Evangelio, hermanos, es una vida desperdiciada. Y aunque estemos muy ocupados, aunque tengamos muchas ocupaciones, debemos leer todos los días la palabra de Dios, debemos de orar, tener comunión diaria con Dios, debemos de predicar, de compartir la palabra de Dios con el que nos rodea, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, que salgamos a ganar almas cuando como iglesia se requiere, y vivir el Evangelio y ser leales al Evangelio, hermanos. Aunque todas las cosas que el mundo nos ofrece nos puedan ofrecer placer, debemos rendir culto y honra a Dios y trabajar para difundir el Evangelio, hermanos. Es hora de salir y predicar el Evangelio. Es hora de salir y ganar almas, hermanos. No nada más aquí en la iglesia, no nada más cuando salimos a tocar puertas, sino a tu familia, a tus vecinos, a tus compañeros del trabajo, de la escuela, a donde tú andes. Cuando nosotros somos fieles primero a Dios, también sabremos a qué cosas debemos entregar nuestra lealtad. Porque cuando tú buscas primero a Dios y su justicia, tú ya sabes qué es lo que debes y no debes de hacer. Y quería poner un ejemplo que lo puse hace un tiempo y me salió contraproducente. Antes en mis tiempos decíamos, vamos a la disco o vamos a ir al sonidero, ¿no? Y después decían, vamos al antro. Hoy no sé cómo digan, si todavía dicen el antro. Pero ¿saben por qué un cristiano que es leal al Evangelio nunca va a morir en una balacera que haya en un antro? ¿Sí saben por qué? Exactamente. Porque un cristiano que es leal al Evangelio no tiene nada que hacer en un antro. ¿Sí me explico? Cuando tú eres leal al Evangelio vas a saber decidir en dónde debes y no debes de estar.
Hermanos, pidamos ayuda al poder del Espíritu Santo y entonces podemos llevar la vida que le agrada a Dios y así evitaremos desperdiciar nuestra vida. Hermanos, en esta iglesia hemos recibido el Evangelio y necesitamos ser leales en practicar el Evangelio. Necesitamos ser leales en difundir el Evangelio, hermanos. Necesitamos ser leales en vivir y conocer el Evangelio, el poder del Evangelio, hermanos. Necesitamos ser leales porque tenemos la esperanza del Evangelio que un día Cristo va a regresar por nosotros. Todos los pueblos, hermanos, todas las iglesias, todas las personas que reciben a Cristo como su Señor y Salvador personal, reciben bendiciones aquí mientras se vive y también en la eternidad. Seamos leales, hermanos, al Evangelio de nuestro Dios. Demos honra y gloria a nuestro Dios trabajando en difundir el Evangelio de la salvación, porque hay mucha gente que necesita a Cristo todavía, necesita tener la oportunidad que tú y ya tuvimos de ser salvos. Necesitamos ser leales al Evangelio, hermanos. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas y cuán importante es que seamos leales a tu palabra, Señor. Que seamos leales a tu evangelio que hemos recibido. Todos los que hoy estamos aquí en esta tarde hemos recibido a Cristo, Señor, pero necesitamos practicar el evangelio. Necesitamos difundir el evangelio. Necesitamos vivir y conocer el poder del evangelio en nuestras vidas, porque también tenemos la esperanza, Señor, de que de un día Cristo regresará por nosotros. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Sé que cada uno de los que estamos aquí necesitamos ser más fieles. No que no lo sean algunos, Señor, pero muchos necesitamos ser más fieles. Y yo te pido, Padre, que seamos leales y fieles a tu palabra, al Evangelio, y que demos a conocer las buenas nuevas de salvación a todo aquel que todavía no tiene a Cristo como su Salvador personal. Padre, te pido tu bendición por esta iglesia, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a terminar, hermanos, levantando nuestras ofrendas y entonando un canto con el hermano